Amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes en esta ocasión. Quien nos acompaña en esta oportunidad es el doctor Francisco Rivera. Él es analista político y con él vamos a dialogar respecto a sus impresiones relacionadas al debate político que se dio entre los dos candidatos a la presidencia de la República, Luisa González y Noboa también. Bienvenido a la audiencia de Diario El Heraldo. Coméntenos cómo usted vio este debate, cuáles son sus impresiones. Bienvenido. Muchas gracias. En dos palabras, tristes, apesadumbrados, porque la expectativa del pueblo ecuatoriano era muy diferente. La verdad ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué fue triste? ¿Por qué apesadumbrado? Triste porque no se dieron las respuestas que necesita el pueblo ecuatoriano para sus grandes necesidades. Apesadumbrado porque creímos y apostamos muchos de los electores que es hora de la juventud, hora de la política nueva, pero vemos que no están bien representados. Algo que ha llamado la atención en el tema de las propuestas de los candidatos, por un lado Noboa indica de que cada mes va a enviar algunas propuestas a la Asamblea. Luisa dice que puede generar el tema del empleo. ¿Esto es posible en apenas 16 meses? Bueno, sobre el tema de la propuesta de Daniel Noboa no es viable y qué pena que lo diga quien fue hasta hace poquito parte de la Asamblea Legislativa. Sabe que los tiempos y los trámites para una ley con el carácter de urgente económico no se puede tramitar en los 30 días que supuestamente está pensando el candidato Noboa. Y luego, de paso, el tema de la consulta popular tampoco no pudo ni siquiera defender sobre qué temas los va a convocar en sus primeros 100 días de gobierno. Luego, volviendo al tema de los 16 o 18 meses teóricamente, Luisa González no va a poder romper una mafia que existe en el Seguro Social, peor aún, tratar de componer el tema de las pensiones jubilares, que es un tema profundo, un tema altamente técnico y político, porque si no hay una decisión política para entrar a hacer una auditoría profunda al sistema de seguridad social y una consultoría que nos conduzca a tomar decisiones acertadas, eso no se puede volver una simple oferta de campaña. ¿Qué sucederá bajo su óptica como analista político? Cualquiera de los dos candidatos que resulte electo para que vaya a liderar este país, ¿será posible que ellos puedan gobernar con una asamblea donde hay realmente mucha diversidad de pensamientos, de criterios, de tiendas políticas? Las tiendas políticas en este momento son decisivas en el tema de la asamblea. ¿Usted cree que podrá haber realmente una gobernabilidad? Parecería que en el evento de que triunfe Daniel Noboa, volvemos a mi criterio al escenario del 2021, donde tenemos de un movimiento o grupo político un presidente de la República y por el otro lado una mayoría opositora, porque no hay que descuidar el número de asambleístas que tiene la Revolución Ciudadana, que es definitivamente el más votado en estas últimas elecciones y en muchas anteriores. Si es que gana la señora González, pues me parece que él no va a tener oposición, va a ser una mayoría muy fácilmente y no tendría problemas en su mandato. Pero, ahí viene el pero, volveríamos posiblemente a una reedición del correísmo en su mejor expresión. UNES ha indicado de que sería importante ir hacia el tema de la desdolarización. Esto tal vez le estaría acercando tal vez al Ecuador un poco más hacia China, hacia Rusia, pero de acuerdo a su visión, ¿realmente esto sería procedente? ¿No sería procedente? ¿Sería un riesgo tal vez para el Ecuador? La candidata González ha tratado de tapar y no referirse a la desdolarización o a la suplantación, tal vez optar por un nuevo medio de pago, ¿no? O sea, un poco eso hay que explicarle a la ciudadanía. Una cosa es la moneda de curso legal y que se aplica en este caso en el mercado nacional, y otra cosa son los medios de pago. El Foro de Puebla, que es al que ha ido el expresidente Correa y algunos representantes de la Revolución Ciudadana o de UNES, pues ha señalado que no solamente en América Latina, sino a nivel global, deberían pensarse en un nuevo medio de pago. Me parece a mí que en lo práctico, en lo macroeconómico, en política monetaria, el Ecuador no podría topar ni
un milímetro del tema dolarización, porque es lo único que nos sostiene como país. Yo creo que esa propuesta no es viable y al menos ayer Luisa González evadió esa pregunta. Bueno, un poco la candidata también ha indicado de que si en caso ganara, ella va a gobernar ella, más no Rafael Correa, pero llamó la atención que en cambio en campaña pues estaba la imagen del expresidente. ¿Cómo se podría entender eso? Que Rafael Correa tiene un capital político, tiene una trayectoria, es parte de la historia nacional, a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero esa es la verdadera realidad. Lo otro, pues lamentablemente en un sistema democrático nuestro, con un sistema de partidos políticos que no responde a la realidad y a la necesidad del pueblo ecuatoriano, volvemos al mismo tema, que una figura es la que decide y domina las resoluciones en el país, la política pública inclusive. ¿Cuál es el temor frente a Correa? Que me parece a mí ya hasta un temor reverencial. Es el tema de que por su personalidad y por lo que se hizo anteriormente, los enemigos políticos de Correa le tienen terror que regrese al país. Y bueno, yo creo que en cuanto a los asesores y a quien le ayude a gobernar a Luisa González en el evento de que así sea, pues eso ya es de su única y absoluta responsabilidad. Para eso estaría, por el otro lado, como contrapeso, una asamblea que ejerza el poder de fiscalización y pueda hacer el equilibrio en las fuerzas democráticas en el país. Ahora, por otro lado, los dos candidatos han hablado acerca de la migración y del problema que esto está generando, porque hay mucha salida de los ecuatorianos hacia diferentes países en busca de ese sueño, en busca de esa oportunidad laboral, porque aquí realmente los ecuatorianos están sintiendo de que no están encontrando esas oportunidades laborales. Sin embargo, los dos candidatos han enfocado esa temática del tema de la migración y aparentemente quisieran de alguna manera dar alternativas. ¿Eso realmente es posible? Porque los ecuatorianos siguen saliendo hasta la actualidad. El tema de la migración en nuestro país no es reciente. Que se ha agudizado en estos días, sí es verdad. Pero la migración, al menos de quienes tenemos un poquito más de memoria histórica, viene desde los años 70, con las dictaduras militares que asolaron América Latina y América Central en esa época. La primera gran migración de los ecuatorianos y ambateños, en nuestro caso, fue hacia Venezuela, porque Venezuela en esa época era un país referente. Luego pues vino lo otro hacia Estados Unidos y finalmente la última oleada a Europa. Pero esto tiene varios componentes. La primera, creo que hay una política desacertada que lo hizo Correa con su teoría de la ciudadanía universal, de dejar ingresar a personas de otras latitudes al país sin ningún control. Ahí viene el problema de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, y más allá en la primera oleada de ingreso de 500,000 personas a las que hay que darle salud, educación, seguridad, alimentos, trabajo, y luego pues el otro tema relacionado con el narcotráfico y con esta famosa tabla de consumo mínimo para los que tienen estas adicciones. Esto profundiza la pobreza. La pobreza es el principal detonante. Y mientras nosotros como país no nos hagamos realmente una meta, no pongamos un norte, por lo menos un objetivo común para hacer una minga y un esfuerzo nacional, no vamos a resolver. Ponerle un cónsul, ponerle un nuevo secretario, crear un ministerio que ayude a los migrantes no es la solución es más profunda. Perfecto. Sí, porque en realidad hay unas situaciones realmente que están llamando muchísimo la atención. Los ecuatorianos están saliendo, prácticamente le están dejando al país en otras manos. Ahora, de acuerdo a su visión, cualquiera de los dos candidatos que gane realmente será una opción para el Ecuador en estos momentos, tal cual está el país en 16 meses. ¿Realmente tendremos gobierno? No le queda ninguna otra opción al Ecuador. Lamentablemente tiene que escoger, diría yo, qué pena, el mal menor. Y para eso hace falta una profunda reflexión del electorado, especialmente del voto joven, de los que están entre los 16, 28, 30 años, que tienen que pensar en su presente y en su futuro, ver qué es lo que más les conviene a ellos como personas, como colectivos, como sociedad. ¿Qué debe ser la aspiración? Y hemos dicho públicamente muchas veces, algunos analistas, es hora de pensar en una profunda reforma a la Constitución.
si no reformamos la Constitución convocando a un nuevo poder constituyente, que no sea el tradicional que hemos visto, sino con un estatuto donde tengamos una elección mixta de constituyentes. Uno por voto universal, que puede ser a los representantes de partidos políticos, otro por designación indirecta, que puede venir de la academia, de las universidades, facultades de jurisprudencia, colegios de profesionales, y finalmente uno de la ciudadanía, que de pronto podría ser gobiernos provinciales, parroquiales o gobiernos locales, de tal forma que podamos romper este viejo esquema de que quien hace más propaganda o es el más popular entre la gente tenga la representación, que hay una representación realmente técnica y que nos permita como país sentar las bases del presente y del futuro. Muchísimas gracias. Ha sido un diálogo con el doctor Francisco Rivera como analista político, y nosotros estaremos con ustedes en una próxima oportunidad y con nuevos temas por tratar.